Hola, mi nombre es Roberto Tracho. Y yo soy Orlando Figueroa y bajo la producción de nuestro amigo Mateo Franco, les presentamos Puros cuentos. La década de los 50 fue la década cuando el rock and roll cruzó el globo como una marea. La música primero impactó en Inglaterra, donde inspiró una entusiasta reacción posteriormente al resto del mundo. Y sí, el lenguaje en el que era cantado era universalmente el inglés. La combinación de letras sencillas y un ritmo bailable hizo al rock and roll ganar una rápida aceptación. Para la juventud mundial eso lo significó todo. Los poderes inmediatamente olieron el problema. Indonesia y Argentina fueron rápidos en prohibir y censurar la nueva música en 1957, mientras que el régimen de Sudáfrica empleó tropas con gases pimienta para detener las protestas de los fans del rock. El hecho de que la música había emergido de raíces negras era sin dudas coincidente. Alemania demostró ser una tierra fértil para el rock. La nación que perdió la Segunda Guerra Mundial era ahora ocupada por fuerzas norteamericanas y los gustos norteamericanos ayudarían a convertir a la antigua patria en temprano aliado a la causa del rock. Aunque la llegada de Elvis Presley al país por su servicio militar fue en términos estrictos de no cantar, el menos inhibido Little Richard era uno de los regulares visitantes de las tropas norteamericanas. En esas tierras europeas, y no pasaría mucho tiempo antes de que los Beatles usaran clubes de Hamburgo para trabajar el sencillo de la banda previo a alcanzar la fama. Pero fue el estudio de Sun Records en Memphis, Tennessee, que sirvió como catapulta para el rock. Aunque el dueño de esa discográfica vendió el contrato de Elvis al sello RCA para apañar las deudas financieras que tenían y salvarse de la bancarrota, él sabía que tenía otros talentos bajo la manga, como Jerry Lee Lewis, Carl Perkins y Johnny Cash, quienes disfrutarían de largas e influyentes carreras. Bill Haley y sus Cometas cambiaron los límites de la barra de color en los bares, tocando country, pero con un ritmo blues y haciendo covers de canciones de blues con un timbre más bajo. Pero cuando de versatilidad se trata, Ray Charles era muy difícil de superar, trayendo un sonido de iglesia afroamericana con poderosas vocales como compañía. Inclusive se desviaría hacia el country y música occidental, probando que no existen límites para ningún artista. Hacia el final de los 50, sin embargo, el rock and roll había inevitablemente perdido ya algo de su impacto, con empresarios y dueños de teatros dándose cuenta del potencial para hacer dinero que tenía el rock and roll. En los Estados Unidos, la desafortunada gira de Buddy Holly, llamada Winter Dance Party, estaba atrayendo una importante cantidad de público, mientras que los compositores habían escrito acerca de romance desde el punto de vista adulto. Las emociones de adolescentes estaban ahora ganando con orgullo también su lugar. Otros tópicos de las letras eran las pesadillas típicas de los adolescentes, que eran los padres y la escuela, y otros atraparon el oído y la imaginación de una nueva generación menos inclinada a someterse a la autoridad, como hasta en ese momento habían sido los padres. El mencionado Buddy Holly fue uno de los pioneros en ser cantante y letrista, escribiendo sobre sus propios himnos al público adolescente, mientras que los Everly Brothers tenían como letristas a los hermanos Ryan. Las encantadoras armonías entre Don y Phil fueron cruciales en influir y moldear el sonido de los años 70 de los Beatles y The Hollies, solo por nombrar dos de los tantos grupos influenciados. Una serie de atractivos cantantes estadounidenses emergieron para servir a la nueva audiencia, como Ricky Nelson, Pat Boone o los canadienses Paul Anka y Jack Scott. La televisión ayudó a promover a Ricky Nelson como una versión más segura de Elvis, mientras Pat Boone, buen mozo, con su imagen de chico temeroso de Dios, también apareció en varias películas para adolescentes. No sin ser menos, Connie Francis y Brenda Lee hablaron en sus letras de romance, pero desde una perspectiva femenina.
Las bandas de mujeres no aparecerían hasta la próxima década, pero hubo muchas bandas pequeñas y agrupaciones influenciadas en el doo-wop, como Dion and the Belmonts y Frankie Valli and the Four Seasons. Fue un aporte de los inmigrantes italianos y españoles en Estados Unidos, quienes hicieron esa transición de armonizar en la calle al éxito rotundo. Grupos afroamericanos como The Drifters and Coasters exitosamente hicieron versiones más populares del rhythm and blues con ayuda de escritores blancos como Leiber y Stoller. El rock and roll gospel estaba siendo divulgado por gente como DJ Alan Freed, instigador de una variedad de películas de rock, y Dick Clark, quien tuvo su programa de TV American Bandstand, transmitido a nivel nacional desde Filadelfia desde 1957 en adelante. Fue lo suficientemente influencial para encender una escena local de donde Frankie Avalon, Fabian y Bobby Riddle emergieron. Todos eran vigorosos jóvenes italoamericanos con una medida variable de talento natural. También se vio al instrumentalista Duane Eddy grabar con el sello Jamie Records, volviéndose influyente con su vibrante sonido. Mientras tanto, en algunos países ya se comenzó a observar, a mediados de los 50, la influencia del rock and roll de los norteamericanos, por ejemplo, en México y Argentina. Nacen varias agrupaciones que se dedicaban a traducir las letras de canciones de rock que estaban en aquel momento de moda y a hacer sus versiones en castellano. Lo mismo ocurría en Brasil, las traducían al portugués y así se expandía rápidamente el rock y su fiebre en todos los continentes. En México se destacaron conjuntos como los Upson, los Teen Tops, los Twisters, los Hitters, los Nómadas, los Rockets, los Rebeldes del Rock, los Locos del Ritmo, los Crazy Boys y los Blue Caps, qué nombres, ¿eh? Por su parte, en Argentina arrancaron muy fuerte Eddie Pequenino, Mr. Roll y sus Rollers, los Comandantes, los Rocklands, los Macky Mac, la orquesta de Osvaldo Norton y los Cinco Latinos. Y en Brasil, los pioneros fueron Nora Ney, Caubi Peixoto y los hermanos Tony y Celi Campelo. Habiendo sido noqueados por la revolución musical de Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis y las demás estrellas de aquella época, Reino Unido se salió del molde y montó un contraataque en un intento de probar que la música de su tierra natal también podría mantenerse de pie. El boom del skiffle, liderado por Lonnie Donegan, estableció escenas locales basadas en los bares de café. Muchos de los nombres más exitosos del rock británico de los 50s y de los 60s vieron sus inicios musicales en bandas de skiffle, tocando guitarras acústicas, bajos de cobre de té o percusiones caseras. Otra respuesta igualmente surgió en la forma de los imitadores de Elvis, como Terry Dean, Marty Wilde, Vince Eagar y Dickie Pride, entre otras cuyas carreras fueron lanzadas por el empresario Larry Parnes. Disfrutarían de una breve fama hasta que llegó la barrida que produjo el boom del corriente beat. Cliff Richard, Billy Fury, Joe Brown, Johnny Kidd y bandas como The Shadows se hicieron de fama en sus inicios, gracias a la explosión de los programas musicales de TV británicos y a finales de los años 58. En resumen, mientras América dominó el mundo musicalmente en la década de los 50, en la década siguiente, que le vamos a contar en el próximo programa, se vería un cambio de mando, cuando el beat británico, los Beatles, los Rolling Stones y otras bandas británicas arrasen con absolutamente todo a su paso, creando una revolución sin igual hasta aquel momento y comenzando así la considerada década dorada, no solo del rock británico, sino del rock mundial, donde Estados Unidos también viviría momentos de gloria en el rock gracias a la gestación de cientos de bandas nuevas e influyentes, y en otras partes del mundo, como mencionamos, México, Argentina, España, Australia, Francia, Alemania e Italia, serían los países que igualmente se unirían con fuerza y de forma definitiva al género rock, con bandas cantando en idiomas diferentes. Sencillamente lo único que quedaba claro era que el rock, en definitiva, y para entonces, había conquistado el mundo.